Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a esto que se llama Las Dos Partes. El día de hoy le pondremos especialmente el foco a uno de los conflictos geopolíticos latentes más llamativos de Asia y del mundo, Cachemira, una región ubicada en el norte del subcontinente indio que ha sido históricamente motivo de disputa debido a su gran cantidad de recursos que posee y diversos factores que repasaremos a continuación. Soy Santiago Maldonado y esto es Las Dos Partes. Para entender esta situación hay que remitirse directamente a un contexto histórico. Contexto histórico que en primer lugar será narrado desde una perspectiva india. Nada más y nada menos que por nuestra analista Laura Preto. Adelante, Laura. ¿Cómo y por qué India integró a Cachemira? El argumento legal que ha utilizado India desde 1947 para sostener su soberanía sobre Jammu y Cachemira estaba basado en un documento firmado y conocido como el Instrument of Accession, el cual fue firmado el 26 de octubre por el Maharaja Hari Singh, el cual fue el que gobernaba el principado en ese momento. Ante la invasión de tribus armadas procedentes de Pakistán y la creciente inseguridad de su territorio, el Mahara decidió unirse a India y eso hizo que se le diera ayuda militar urgente al gobierno de Nueva Delhi para así proteger la región. Gracias a este acuerdo, India pudo evitar tropas en Cachemira y así asumir el control en áreas claves como defensa, relaciones exteriores y comunicaciones. Sin embargo, asuntos internos quedarían al menos en principio bajo control local. El último virrey británico en India, Lord Mountbatten, aceptó la adhesión con la condición de que más adelante se realizaría una consulta popular. Sin embargo, esta no se pudo por tensiones militares y las diferencias que habían entre India y Pakistán. Nacionalismo hindú y política interna. Bharatiya Janata Party desde los 90. A partir de los años 90, el auge del nacionalismo fue representado por el Bharatiya Janata Party, el cual modificó la narrativa de India sobre Cachemira. El BJP promovió la eliminación del estatus especial de Jammu y Cachemira, ya que esto afectaba la unidad nacional e impedía una integración plena de la región. El conflicto armado con insurgentes que fueron muy grandes hicieron que este desafío creciera al punto de que para finales de los años 80 India tuviera que tener un enfrento con las insurgencias en Cachemira. El gobierno de India sostiene que esta lucha armada no representa una demanda popular legítima, sino un movimiento violento, ya que ante esta situación India ha mantenido una fuerte presencia militar en la región, ellos argumentando que su intervención busca preservar el orden constitucional y proteger a la población civil de Cachemir de grupos armados ilegales. En India, el control de Jammu y Cachemira es importante para poder preservar su integridad territorial y la estabilidad nacional. Tanto gobiernos laicos como nacionalistas han defendido firmemente que Cachemira es una parte inseparable de India y más que nada en un país tan profundamente diverso en religiones, culturas y lenguas, permitir la cesión de una región de mayoría musulmana podría abrir la puerta para que otras minorías o regiones busquen lo mismo, poniendo en riesgo la estabilidad nacional. Ya que escuchamos la perspectiva india, me permito ante ustedes contarles un poco respecto a esta perspectiva pakistaní. Desde una perspectiva pakistaní, la partición no fue una división simplemente territorial impuesta por los británicos, sino que fue una consecuencia inevitable por la imposibilidad de coexistencia política entre musulmanes e hindúes en una India unificada. La Liga Musulmana defendía que los musulmanes propiamente tenían derecho a la autodeterminación. En un segundo punto, la desconfianza creció en un Congreso Nacional Indio, por lo cual la Liga Musulmana se sentía que los derechos y valores islámicos pues claramente eran violados y que no había otra salida que una partición única y saludable. Sin embargo, ¿hasta dónde llevar esta partición, no? Cachemira es un tema central para la relación entre India y Pakistán, debido a que Pakistán argumenta que según el plan de partición del 47, Cachemira, con mayoría musulmana, debe unirse a Pakistán. Cachemira, con su mayoría abrumadora de musulmanes, debía unirse a Pakistán por la lógica del esquema mismo de partición. Mencionaba Zulfikar Ali Bhutto en el año 69. Pakistán también defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
el Maharaja Hari Singh, gobernante hindú de Kashmira, decidió unilateralmente acceder a la India, lo cual violó la voluntad popular y se presentaron guerras como la del 47 o 48 en respuesta a la ocupación militar india a Kashmira. Pakistán considera que actuó en defensa del principio de autodeterminación, tal y como lo propuso la ONU en la Resolución 47 de 1948. Asimismo, Pakistán sostiene que la radicalización en la región es una respuesta al sufrimiento y represión de los musulmanes cachemires bajo la administración india. Rechaza la asociación política con el terrorismo y condena a grupos como ISIS. Sin embargo, Cachemira es una región clave para los intereses pakistaníes, no solo por su importancia histórica y cultural, sino propiamente por condiciones geográficas e hidrográficas. Bueno, ya con ese contexto histórico, me gustaría que nuestro panelista Juan David Tequia nos hablara un poquito más sobre esta contemporaneidad que podemos ver en este conflicto, debido a que en los últimos meses hemos venido que se han presentado algunos roces entre fuerzas militares indias y fuerzas pakistaníes. Entonces, Juan David, cuéntanos un poco más de esta situación bélica de estos dos países en un ámbito más contemporáneo y cómo ves un poco que pueda llegar a escalar este conflicto. Para entender el conflicto actual entre la zona de la Cachemira entre India y Pakistán, antes tenemos que hacer un breve recorrido por las 4 guerras que han tenido estas naciones. La primera en 1947, la segunda en 1965, la tercera en 1971. De esta se puede remarcar que fue cuando se separa la zona de Bangladesh de Pakistán, gracias también a, pues, con ayuda de la India. Y la última en 1999, que también es llamada la Guerra de Kargil. Después de esto también podemos remarcar de cierta forma los atentados que tuvieron lugar en Bombay en el 2008, que se lo adjudica pues un grupo terrorista pakistaní, el LET. Y ya podemos ir entrando más a cómo se ha venido desarrollando el conflicto actual. Después de eso, en 2014, habían ciertas esperanzas de que sus países se siguieran acercando, gracias a que tanto el primer ministro de India, Narendra Modi, como Nawaz Sharif de Pakistán estaban acercándose pues, en conversaciones. Sin embargo, esto se fue pues, deteriorando. Primero, porque el ministro de Relaciones Exteriores pakistaní se vio entrevistándose con un líder separatista de la zona de la Cachemira. Y segundo, por ataques en 2016 al ejército indio en la zona de Uri. Esto poco a poco fue deteriorando más las relaciones hasta 2018 se dieron ciertos ataques fronterizos. Esto hasta 2019, que fue el año en donde India decidió revocar el artículo 370, que dotaba de un estatus especial a la zona de Jammu y a la zona de la Cachemira. Lo que hizo que militarizaran más todo este sitio y que se ajustaran a las reglas constitucionarias de la India y al derecho de propiedad. Además de esto, pues ya en abril del 2025 se da este asesinato de turistas indios en la zona de la Cachemira, lo que también hace exacerbar todo este conflicto. Han habido diferentes amenazas militares entre estos dos países. Sin embargo, lo más seguro es que no haya como tal un conflicto directo, pero sí se sigan tentando pues uno al otro con diferentes operaciones militares. Muchas gracias por tu análisis, Juan. Hemos visto también que no solamente están los intereses indios y pakistaníes reunidos alrededor de Cachemira, se encuentra también uno de los intereses más importantes de la política exterior china, por lo cual me encantaría darle el paso a Demian Daniel García, quien nos explicará un poco respecto a estas situaciones de poder y la entrada de China como un actor fundamental en ese conflicto. Adelante, Demian. Cuando se habla de la geopolítica en Asia Meridional, Cachemira es sin duda uno de los puntos más delicados del tablero, y no solo por una cuestión territorial. En esta región se cruzan rivalidades estratégicas, intereses nucleares y la competencia por rutas y recursos clave. Hoy, este territorio está fragmentado. India controla un 55%, Pakistán un 30% y China un 15%, incluyendo la estratégica meseta de Aksai Chin. Ahora,
Hay algo importante que entender, esto no es un conflicto lineal, se trata de un juego triangular muy complejo. Por un lado, India y Pakistán mantienen una enemistad histórica por el control de la región, lo hemos visto en guerras pasadas y en las constantes tensiones a lo largo de la línea de control, pero al mismo tiempo China se convirtió en un aliado clave de Pakistán, le suministra armas, respaldo político y financia proyectos como el Corredor Económico China-Pakistán, que es además parte de la nueva ruta de la seda. Con esto, China busca habilitar la posición de India en la región. Y no solo se trata de economía, Cachemira también es un espacio clave para el posicionamiento militar chino. China ha reforzado su control en Laksai Chin, consolidando la carretera G219 que conecta Xinjiang con el Tíbet. Además, el acuerdo con Pakistán por el sector de Shaksam, cedido en 1963, refuerza aún más los lazos entre ambos países y suma presión sobre la estrategia india en Ladakh. A este panorama, además, hay que sumarle el contexto global. Estados Unidos respalda a India, por supuesto, porque es un contrapeso del ascenso chino, mientras que China y Rusia afianzan su estrategia en Asia Central a través de foros como la Organización de Cooperación de Shanghái. En este escenario, Cachemira se convierte en un punto de fricción entre potencias occidentales y euroasiáticas. Y como si no fuera suficiente, está el componente nuclear. India y Pakistán poseen cerca de 170 armas nucleares cada uno y ya han vivido episodios recientes que demuestran lo frágil que es el equilibrio estratégico en esta región. Por último, Cachemira es clave para la seguridad hídrica de Pakistán. Allí nacen ríos fundamentales como el Indo. Además, la región alberga recursos estratégicos como uranio, cobre, hierro y tierras raras. En resumen, Cachemira no es un conflicto local, no lo podemos ver de esta manera. Es todo un polvorín geopolítico donde cualquier error podría tener consecuencias que van mucho más allá de lo regional. Mil gracias, Demian. Bueno, nuestra panelista Isabela Silva nos va a hablar respecto a los escenarios prospectivos que podemos identificar en este conflicto por la región de Cachemira. Adelante, Isabela. Pues como les mencionaba, mis compañeros durante el desarrollo del podcast les han dado un contexto bastante claro del conflicto, pero para este punto hablaremos de proyecciones y conclusiones. Tenemos obstáculos de una salida negociada, ya que entendemos que las diferentes políticas afectan no solamente los factores estructurales, sino ya se entrelazan también con la vida social de las personas que viven cerca de estas fronteras, ya que Cachemira representa un símbolo de su carácter secular y multicultural. Pakistán, por su parte, simboliza la unidad del mundo musulmán en el subcontinente. Tenemos que Cachemira controla recursos hídricos como los ríos de Indo, Jhelum y Chenab. Tiene un fuerte valor militar estratégico proporcionado al acceso directo que tiene hacia las rutas comerciales hacia Asia Central y zona amortiguador o amortiguamiento frente a China, y ya sabemos el impacto nuclear que esto tiene. Es un conflicto que se considera activo, de baja intensidad, pese a que sus fronteras principales se han mantenido en calma, entre comillas, desde el 72, pero la región experimenta violencia recurrente, tensión político-militares constantes y transformaciones político-administrativas significativas. Sabemos que el artículo 370 de la Constitución de la India, donde le garantizaba una autonomía especial a Jammu y a Cachemira, esta decisión generó tensiones significativas, lo que esto puede generar un punto clave para posibles rebotamientos entre las fronteras. Tenemos roles de actores externos. Sabemos que Estados Unidos nunca está por fuera, pero con tradicionalmente una posición de equilibrio estratégico. China, por su parte, a través de su inversión en el corredor económico de China-Pakistán, le atraviesa el Gilgit-Baltistán, territorio reclamado por la India, también es una fuerte tensión. Y tenemos a las Naciones Unidas, que siempre mantienen su presencia a través de observatorios de misiones de observadores de la ONU. Hay posturas de India, de Pakistán, la ausencia de participación de Cachemira en procesos de toma de decisiones es fundamental tenerlo en cuenta, pero Pakistán, como tanto la India, ambos han adoptado posiciones ambiguas, un enfoque unilateral, menos dispuestos al diálogo y a la credibilidad de mediar. Finalmente, los escenarios posibles que consideramos importantes son el escenario del mantenimiento del status quo, que representa el escenario más probable a corto plazo, que es que se mantenga sin modificaciones y que las fronteras actuales sigan estando tal cual como están. Un escenario de autonomía parcial contempla una mayor descentralización administrativa que podría satisfacer parcialmente las demandas de la autodeterminación sin alterar las fronteras internacionales, pero no es tan probable. Y finalmente tenemos la independencia completa de Cachemira, que representa el escenario menos viable desde su perspectiva geopolítica. La creación de un Estado independiente enfrentaría a la oposición férrea de la India y Pakistán, quienes consideran el territorio integral a sus respectivas identidades nacionales y estrategias de seguridad. Muchas gracias, Isabela. Esto es todo por el episodio de hoy.
Espero encontrarnos en una próxima ocasión, en esto que se llama Las Dos Partes.